Quiero hablarle hoy de dos bendiciones. Vamos a Génesis, en el capítulo 1. Génesis capítulo 1. Diga conmigo, dos bendiciones. A mí me encanta el inicio de todas las cosas, porque en el inicio es cuando se colocan los fundamentos, y los fundamentos son los que sostienen. La Biblia dice, si se movieren los cimientos o los fundamentos, ¿qué será del justo? Todas las cosas al momento de ser construidas o edificadas es cuando se coloca el fundamento. Y Dios al momento de su creación colocó el fundamento, lo que iba a sostener a la humanidad. Voy a tratar de ser un poco pausado para que usted entienda por qué es necesario que nuestra mente sea renovada, sea transformada y podamos empezar a cambiar la atmósfera espiritual a nuestro alrededor. Está en Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, versículo 26. ¿Está allí? Leemos en el nombre del Señor. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dile al que tienes a tu lado, Dios depositó de su naturaleza en ti y en mí. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Diga conmigo, tenemos la imagen y semejanza de Dios. Amén. ¿Cuántos creen eso? Y lo que quiero que veamos aquí tan interesante es que Dios primero hizo un plan, Dios hizo un diseño. Dios en su mente dijo, vamos a hacer al hombre y vamos a colocar en él nuestra imagen y semejanza. Pero luego ese plan que él tenía lo ejecutó. Si nosotros tenemos la naturaleza de Dios, no podemos pasarnos toda la vida únicamente planificando. Es tiempo de actuar. Dile al que tienes a tu lado, empieza a actuar. Y los bendijo Dios, versículo 28, y les dijo, fructificad y multiplicaos. Fructificad y multiplicaos. Diga conmigo, fructificad y multiplicaos. En otras palabras le dice, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en toda bestia que se mueve sobre la tierra. Padre, te damos gracias en esta mañana. Declaro que es una mañana de intervenciones divinas. Declaro en el nombre de Jesús que tu presencia reina en este lugar. Declaro que hay ángeles en este lugar, oh Dios bueno. Padre, como portadores de buenas noticias, y declaro, Señor, que se empiezan a mover, a operar milagros, Señor, a tocar puertas y abrirlas en el nombre de Jesús. Declaro, Dios bueno, que en esta mañana profética tu palabra, Dios, tocará nuestro espíritu, Señor, porque es una semilla, Dios, que va a hallar buena tierra para tu gloria y honra. Y declaro, Dios bueno, que producirá un fruto permanente y un fruto abundante en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios es bueno. Amén. Quiero que entendamos aquí lo que está sucediendo en el Génesis. Le decía que siempre el inicio de todas las cosas es el tiempo perfecto, el tiempo apropiado y el tiempo favorable para colocar los fundamentos. No podemos nosotros pensar en entablar una relación sin colocar primero los fundamentos de la relación. No podemos pensar en edificar una casa, una familia, sin pensar primero en colocar los fundamentos de esa casa, de esa familia y de ese hogar. Dígale al que tiene a su lado, primero piensa en qué fundamentos vas a colocar. Amén. Dios lo primero que hizo fue colocar en el hombre un fundamento, y fue el fundamento de la bendición. Para que todo lo que el hombre hiciera
tuviera el respaldo divino. Pensó, planeó, planificó cómo sería el hombre. Dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ya Dios sabía qué era lo que iba a depositar en el hombre. Luego dice la Biblia que lo creó a imagen de Dios. Varón y hembra los creó, pero también dijo, los bendijo. Hemos hablado acerca de la bendición. Usted sabe que uno de los textos, mis textos favoritos en la Biblia es Efesios capítulo 1 versículo 3, que dice: bendito sea el Dios y Padre, ya usted debería sabérselo, de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en las regiones celestiales en Cristo Jesús. ¿Cuántos son bendecidos en este lugar? Hoy quiero hablarle acerca de dos bendiciones. Diga conmigo, dos bendiciones. Las dos bendiciones son las que acabamos de leer: fructificad y multiplicaos. Fructificad y multiplicaos. Fructificar es dar frutos. Los frutos siempre serán el resultado de algo que está sucediendo internamente. ¿Qué son los frutos? El resultado de algo que está sucediendo internamente. Para nosotros es fácil mirar un árbol de mango y ver que tiene flores y de repente salen los manguitos. Para muchos de nosotros no es costumbre ponernos a pensar cómo fue que llegó esa fruta a nuestra mesa, cómo fue que llegó el arroz a nuestra mesa, cómo fue que llegó la yuca a nuestra mesa. Sencillamente sabemos que alguien se tomó el trabajo de cultivar la tierra, de ararla, de abonarla y de colocar allí una semilla. Nosotros hoy solamente comemos del fruto, pero el mismo labrador sabe que al depositar en la tierra una semilla, esa semilla le va a producir un fruto. No sabemos cómo sucede, solamente sabemos que la semilla muere cuando cae en tierra. Luego surge el árbol o la planta y de repente vemos las flores y vemos el fruto. No sabemos cómo sucede, pero allí está el fruto. El fruto siempre será el resultado de algo que sucede internamente. En el árbol se están dando procesos, en el árbol se están dando situaciones que están haciendo que se produzca ese fruto. Algo está sucediendo internamente y nosotros solamente vemos el fruto. Tal vez para nosotros es fácil juzgar el fruto de muchas personas, pero no sabemos qué es lo que está sucediendo internamente. ¿Estamos aquí? El fruto siempre será el resultado de lo que sucede internamente. Dios le bendijo al hombre y le dijo, fructificad y multiplicaos. Fructificar, en otras palabras, es dar resultados. Diga conmigo, Dios quiere que fructifique. Dios quiere que dé resultados. Pero Dios no quiere que demos cualquier tipo de resultados. Dios quiere que nosotros demos buenos resultados. Amén. Ahora, no todos pueden dar buenos resultados, porque el fruto siempre será producto del árbol. Solamente los buenos árboles pueden dar buenos frutos, dice la palabra. Amén. Los frutos van a hablar del árbol y el árbol siempre va a hablar de la semilla. Los frutos van a hablar del árbol y el árbol siempre va a hablar de la semilla. Si tú quieres ser un buen árbol que produzca buenos frutos, que produzca buenos resultados, tú debes aprender a sembrar buenas semillas. ¿Qué tipo de semilla estamos sembrando hoy para tener los resultados que estamos obteniendo? Es necesario que nuestra vida esté colocada en balanza y podamos mirar qué tipo de resultados estamos obteniendo en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en nuestra vida emocional, en nuestra vida espiritual. Siempre los resultados que tú estarás obteniendo serán el resultado del árbol que eres, y el árbol que eres es el resultado de la semilla que se ha plantado en ti.
Muchos hoy son amargados porque la semilla que se plantó en ellos fue una semilla de amargura. Muchos son dejados perezosos porque la semilla que se plantó en ellos fue esa semilla. Fue lo que ellos vieron, fue lo que aprendieron. Pero hoy quiero decirle, cada vez que nosotros nos acercamos al Señor escuchando su llamado, nosotros estamos siendo reivindicados de la maldad que pudo haber estado en nuestra vida. En otras palabras, todas las cosas fueron hechas nuevas en ti y en mí. Por lo tanto, no es tiempo para que tú des mal fruto, es tiempo para que tú des buen fruto. No somos un árbol malo, porque en nosotros ha sido plantada la semilla de Dios. Amén. Ahora, Mateo capítulo 7, versículo 17, nos dice esto, que el buen árbol solamente puede producir buenos frutos. Para que un árbol pueda producir frutos, debe estar plantado. Salmo capítulo 1 nos dice lo siguiente. Salmo capítulo 1. Dice, bienaventurado, ¿quién? ¿Quién? El varón, ¿que qué? ¿Usted está aquí, iglesia? No. Bienaventurado el varón, ¿que qué? Que no anduvo en consejo de malos. El consejo es algo que siempre va a colocar en nosotros una semilla. En otras palabras, lo que tú escuchas es una semilla que está recibiendo tu tierra, que es tu corazón. Por eso tú debes cuidarte de qué es lo que escuchas. ¿Qué cosas estás escuchando? ¿A quién estás escuchando? No podemos ser buenos discípulos si no escuchamos a buenos maestros. No podremos tener buena semilla si nosotros no recibimos, o no podemos tener buen fruto si no recibimos buena semilla. ¿Qué estás escuchando? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué es escarnecer? Es hablar mal acerca de. Pero mire lo que dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Para que nosotros podamos dar fruto, debemos primeramente estar plantados. Debemos estar plantados. Hay creyentes que no dan buen fruto y no dan ningún tipo de fruto porque sencillamente no están plantados. Ellos visitan la tierra, visitan el lugar, pero no están plantados. Cuando alguien está plantado, cuando un árbol está plantado, echa raíces. Y las raíces simbolizan la firmeza de ese árbol. Las raíces dicen que ese árbol no se va a mover. Las raíces representan la firmeza que va a tener el árbol y la resistencia a los vientos. La raíz te ayuda a permanecer en el mismo lugar. ¿Cuántos quieren dar frutos? Dios nos llama a fructificar. Dios nos llama a dar resultados. Si tú quieres ser una persona que dé resultados, tú debes aprender a permanecer. ¿Por qué nosotros no damos resultados en aquellas cosas que emprendemos? Porque no somos personas que permanecen. Somos personas que empezamos, pero no permanecemos. Sé que a ti y a mí nos ha pasado eso. No permanecemos, no nos mantenemos en una misma actitud. Para que puedas dar fruto, debes aprender a permanecer, que es símbolo o representación de tener raíces,
debes aprender a echar raíces. Hay gente que pueden tener 15, 20 años de conocer de Jesucristo, pero no dan frutos porque no han aprendido a permanecer en un lugar, en una tierra. No toman de los nutrientes de la tierra. Todo el que está plantado en este lugar recibe del nutriente que esta tierra le da. Amén. Las raíces entonces nos simbolizan firmeza, resistencia contra los vientos, y las raíces nos dicen que estamos firmes, fijos en un solo lugar. Cuando echamos raíces, vamos a estar en la capacidad de tener hojas. Pero recordemos que a Dios no le interesa que tengamos hojas. A Dios le interesa que tengamos frutos. A Dios le interesan tus resultados, no tu apariencia. A Dios le interesa que podamos dar un fruto que hable bien, porque el fruto va a hablar del tipo de árbol que eres. Cuando Jesús se acercó a la higuera, la maldijo porque encontró en ella hojas, pero no encontró frutos. En el mismo orden del Salmo 1, dice que es como árbol plantado junto a corrientes de agua que ¿qué? Da fruto a su tiempo, y su hoja, ¿qué coloca primero? El fruto. Jesucristo dijo: por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. A Jesús le interesan más tus frutos que tu apariencia. No es que tengas apariencia de espiritual, es que tengas frutos espirituales. Amén. No es que arrugues la cara cuando estás orando, es que tanta fe le estás poniendo a la oración. Porque hay gente que cree que es espiritual porque eso no lo hace espiritual. Eso no quiere decir que tenga fe. El hecho de que ores 1, 2, 3, 4, 5 horas seguidas no quiere decir que tengas fe. ¿Qué va a manifestar que tú tienes fe? Que recibes lo que pides. Amén. Dios nos llama a dar frutos. La primera bendición que Dios le dio al hombre cuando le dijo fue: fructifiquen, tengan buenos resultados. Tú debes tener buenos resultados donde quiera que vayas. Donde quiera que estés, tú debes tener buenos resultados. No solamente resultados, sino buenos resultados. Porque podemos tener resultados negativos, pero podemos tener resultados positivos. Entonces tú y yo debemos dar buenos resultados, buenos frutos, y eso hablará de nosotros. ¿Qué tipo de frutos debemos dar nosotros? Mateo capítulo 3, versículo 8. El primer fruto del que quiero hablarte en esta mañana es aquel fruto que muestra que tú has tenido un arrepentimiento. Mateo capítulo 3, versículo 8. ¿Está allí? Mateo capítulo 3, versículo 8 dice de la siguiente manera: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Recordemos que la palabra arrepentimiento está íntimamente ligada a un cambio de actitud. Metanoia, cambio en la manera de pensar. Si alguien llega delante de ti a pedirte perdón, pero a los pocos minutos vuelve a cometer el mismo error, la misma equivocación, la misma grosería, sale con la misma altanería, sencillamente esta persona no se ha arrepentido. ¿De qué vale que pida perdón si siempre está haciendo lo mismo? El arrepentimiento indica
un cambio o implica un cambio de actitud. Cambio de actitud. Dios demanda de nosotros frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento. Debemos estar en la capacidad de cambiar todo aquello que lastima, todo aquello que hiere, todo aquello que destruye. Debemos estar en la capacidad de cambiar aquellos malos hábitos que no hablan bien de nosotros. Amén. Segundo, frutos que nosotros debemos dar en nuestra vida son los frutos de labios. Proverbios capítulo 14, versículo 23. Frutos de labios. Y la Biblia nos llama 14:23, Proverbios. La Biblia nos dice que en nuestra boca deben haber frutos de labio que confiesen su nombre, y a eso le llama sacrificio de alabanza. El fruto del labio siempre será el resultado de lo que hay en el corazón. En otras palabras, Dios nos llama a dar buenos resultados o buenos frutos en nuestras palabras, con nuestras palabras. Nosotros debemos aprender a hablar. Sacrificio de alabanza son frutos de labios que confiesan el nombre del Señor, que glorifican el nombre del Señor, que declaran a ese Dios obrando a nuestro favor. Pero también nos dice la Biblia que nosotros seremos saciados del fruto de nuestra lengua. ¿Por qué tenemos tanto tiempo, y me incluyo en esto, creyéndole a Dios, pero siempre hablando de forma negativa? ¿Qué resultados vamos a ver? ¿Qué fruto vamos a comer? El fruto que nuestra lengua está dando. Amén. Proverbios capítulo 14, versículo 23. ¿Qué dice? En toda labor hay frutos, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. En toda labor hay frutos. Todo lo que tú y yo hagamos va a producir un resultado. Pero mire que hay otra cosa que dice que también produce un resultado. ¿Y qué son? Las vanas palabras. Las vanas palabras. En toda labor hay fruto, más las vanas palabras. Nos está mostrando que hay un énfasis más allá de lo que hagamos en lo que decimos. ¿Estamos entendiendo? Debemos hacer, pero debemos colocar mucha más fuerza en lo que decimos. Porque lo que nosotros decimos es lo que nos va a llevar a hacer algo. Y casi siempre nosotros estamos en negativas y no mirando con la actitud correcta las situaciones. No sé si a usted le ha pasado o habré sido el único carnal. De pronto a la hora que yo estaba hablando algo negativo, usted estaba orando. Hay que hacer un énfasis en lo que se hace, pero también debemos entender que hay que hacer un énfasis muy fuerte en lo que decimos. Y lo que decimos sencillamente es el resultado de la semilla que está plantada en el corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué nosotros hablamos negativamente? Porque nosotros no tenemos fe. No tenemos fe. Si tuviéramos fe, hablaríamos las cosas que no son como si fueran. Las bases que se supone que nosotros debemos tener, yo veo que sencillamente no están puestas.
Porque lo primero y lo que todo el mundo sabe de la vida cristiana es eso. La fe llama a las cosas que no son como si fuesen. Por allí debería empezar nuestra vida. Nuestra vida y nuestra confesión debería ser todo el tiempo aquello bueno, aquello positivo. Llamemos las cosas que no son como si fueran, pero es totalmente lo contrario. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un problema en nuestro Génesis. Hay un problema en nuestro inicio. Ha habido un problema en el fundamento que se ha colocado. Amén. Por eso me veo inquietado por el Señor a hablar acerca de la boca. ¿Qué hay en nuestra boca? ¿Qué problemas tenemos con nuestra boca? Hay un problema en los fundamentos. Si hay un problema en los frutos, es porque hay un problema en la semilla. Amén. ¿Qué semilla? ¿Qué semilla estás permitiendo que sea sembrada en ti? Si permites una mala semilla, vas a ser un mal árbol. Si eres un mal árbol, vas a dar malos frutos. Amén. ¿Estamos aquí? Entonces debemos dar frutos dignos de arrepentimiento, pero también debemos dar buen fruto de labios. Dile al que tienes a tu lado, cambia tu confesión. De ahora en adelante, aquí todos debemos hablar un mismo lenguaje, y es un lenguaje de fe. Amén. Lenguaje de multiplicación, lenguaje de crecimiento, lenguaje de expansión, lenguaje de ensanchamiento. Alguien dígame. Frutos de labios. Todos hablamos acerca de fruto espiritual. Efesios capítulo 5, versículo 9. Nos habla acerca de eso. Efesios 5, 9. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. ¿Cuántos espirituales hay en este lugar? Si decimos que somos espirituales, lo que estamos diciendo es, tenemos el fruto del Espíritu. Pero ¿cuál es el fruto del Espíritu? No le estoy hablando de aquel que menciona Gálatas. De alguna manera esto viene siendo una síntesis de ese fruto que menciona Gálatas, que dice que es en toda bondad, justicia y verdad. Bondad, justicia y verdad. Está hablando acerca de nuestra relación con el prójimo. ¿Qué tan bondadoso eres? ¿Qué tan justo eres? ¿Y qué tanto anda tu vida en verdad? ¿Estamos aquí? Yo creo que esto es una reflexión para que nosotros podamos ver qué tipo de fundamento tenemos en nuestra vida cristiana. ¿Qué tanta bondad hay en mi vida? ¿Cómo es mi comportamiento hacia mi hermano? ¿Cuál es la preocupación mía hacia mi prójimo? ¿Será que si el Señor me llama a preguntarme por mi hermano, le voy a responder como respondió Caín? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Hoy por hoy, el mensaje de la iglesia es un mensaje de éxito, de prosperidad, gloria a Dios por eso. Pero si nos damos cuenta, mucha es la tendencia hacia el yo y nos olvidamos del prójimo. Ama a tu Dios como a ti mismo. Perdón, ama a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Por eso el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. ¿Cómo vives tu vida con relación a tu prójimo?
¿Te importa la necesidad de tu prójimo? ¿Qué tanto nos interesa la vida de nuestro hermano? No para condenarlo o juzgarlo, sino para levantarlo cuando está caído. Entendiendo que somos miembros los unos de los otros. Esta es la esencia de la iglesia. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas capítulo 5. De pronto usted esperaba que él estuviera gritando cosas que lo emocionaran. Pero yo creo que hoy Dios está interesado en que nosotros comprendamos que Él espera de nosotros fructificación. Gálatas capítulo 5. Le voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice de la siguiente forma: en cambio, la clase del fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Son los frutos que Dios demanda ver en su iglesia. Esta es una bendición que Dios nos dio. Nos dio la capacidad de fructificar. Nos dio la capacidad de dar buenos frutos en nuestra boca. Nos dio la capacidad de dar buenos frutos en nuestro trabajo. Nos dio la capacidad de dar buenos frutos en la sociedad donde estamos. Ahora, cuando nosotros o cuando el hombre pierde de vista lo que Dios le dijo que fue fructifica. Fructificar es dar resultados. Y le dijo multiplicaos. Le estaba diciendo reprodúcete. ¿Qué estás reproduciendo tú en otros? ¿Qué imagen tienen los otros de Dios si están aprendiendo de ti? ¿Qué imagen tienen de Cristo las otras personas si están aprendiendo de ti como ejemplo? ¿Qué imagen tienen tus hijos de ti? Porque lo que tú eres con tus hijos es lo que ellos serán. Si tú le dices a tu hijo que dé una explicación diferente a la real, tú estás sembrando una semilla de mentira en ellos y ellos serán mentirosos. No esperes que te digan la verdad cuando la requieras. Amén. ¿Por qué? Porque te estás multiplicando. Estás reproduciendo tu carácter en ellos. Estás colocando una impronta, una marca en sus vidas. Cuando el hombre perdió de vista lo que Dios le dijo, que fue, den resultados, pero den resultados buenos, porque tienen la capacidad de hacerlo. Multiplíquense, reproduzcan lo que ustedes son. Recordemos que Dios lo hizo porque Él estaba dándoles su naturaleza. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y le dijo, y señoren. Dios los hizo señores porque Él es Señor. Pero ¿qué pasó? Ellos perdieron de vista lo que Dios les dijo. Y cuando ellos perdieron de vista lo que Dios les dijo, surgieron 3 preguntas de parte de Dios. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Y aquí es donde Dios hoy nos hace a nosotros, si tal vez hemos perdido de vista lo que Él nos dijo, 3 preguntas. 3
preguntas nos hace el Señor. Génesis capítulo 3, versículo 7, dice de la siguiente forma. Dile al que tienes a tu lado, Dios te va a hacer 3 preguntas. Y la primera es, leamos antes, dice aquí versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Hay situaciones que van a abrir tus ojos. Hay decisiones que tú tomarás que abrirán tus ojos. Y ambos conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová de entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Hoy Dios te hace una pregunta. Y es, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? ¿Estás en la posición que deberías estar? ¿Estás en la condición que deberías estar? ¿Estás en el lugar de autoridad donde como hijo redimido por la sangre del Cordero deberías estar? ¿Dónde estás tú? ¿En qué tipo de silla te has sentado? ¿Dónde estás? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Dónde estás? ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Dónde estás? Recordemos que la silla es un lugar que representa la posición. La silla en un trono simboliza el lugar de autoridad. Y solamente se puede sentar allí la persona que tiene la autoridad, que está dentro de la legalidad. Pero si tú te has sentado en la silla incorrecta, entonces estás en la posición incorrecta. ¿Dónde estás? ¿Acaso no sabía Dios dónde estaba el hombre? Lo que Dios quería era que el hombre entendiera que ahora estaba en la posición que Él no le había dado. ¿Dónde estás? Es la primera pregunta. Pareciera ser que Dios estaba buscando, y es lo que Dios hace. Dios está buscando dentro de su iglesia a ver dónde estás tú. Porque tal vez no estás en el lugar donde deberías estar. Alguien diga algo en esta mañana. ¿Dónde estás tú? Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Si nosotros entendemos bien el proceso de la redención, vamos a comprender que sucedió exactamente lo mismo que en el Génesis, que en el inicio. Dios le colocó un fundamento al hombre, pero el hombre se movió de ese fundamento. Fructifica, da buenos resultados y multiplícate. ¿Estamos aquí? La redención que fue, Dios amó tanto al hombre que estaba alejado de él, de su presencia, que envió a su hijo a buscarlo. Cuando el buen pastor deja las 99, va a buscar. Lo mismo hizo el Señor en Génesis. Salió a buscar al hombre y le preguntó, ¿dónde estabas tú? La pregunta no indica la falta de conocimiento de Dios.